Bienvenidas, queridas maestras, a la clase de los primarios. Estamos en la cuarta lección, que vendría a ser la historia de Pedro. La decoración que estamos teniendo es la decoración de personajes bíblicos en la época del apóstol Pablo y en la época de la iglesia primitiva. La lección que nosotros vamos a enfatizar ahora es la cuarta lección, que es con relación a Pedro. Está en la cárcel, los hermanos están orando. Así que vamos a enfocar la atención de los niños en el árbol de la oración, donde tenemos nosotros los pedidos enumerados. El número 1 es la familia, el número 2 la iglesia, los enfermos, la obra misionera, el número 5, el club de aventureros, 6 por el perdón, el 7 por la junta de iglesia, el 8 por las misiones, el 9 por la venida de Jesús y el 10 por la comunidad donde ustedes se realizan. Vamos a enfocarnos en las respuestas, en lo que es la oración. Este es un sábado bien importante donde los niños deben aprender a orar y también a escuchar las respuestas que Dios tiene para nosotros. Para eso nosotros vamos a usar el libro de actividades que tenemos en la clase, que es Las Manos Orando, donde en este libro de actividades ustedes pueden definir qué es la oración, según la definición de la escritora Elena de White, nuestra profetisa. Dice que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. La iglesia entera estaba orando para que Pedro saliera de la cárcel. Pedro estaba rodeado de soldados, por lo tanto era muy difícil para ellos poderlo rescatar. Entonces las oraciones, vamos a enfatizar la actitud de Herodes, la actitud de los soldados y la actitud de Pedro y de la iglesia que estaba orando. Las respuestas que ellos deberían recibir la iglesia, la respuesta es el aprendizaje del niño. El niño tiene que ver que a veces Dios dice sí, a veces Dios dice no, y a veces Dios dice espera un poco. En este caso la oración de toda la iglesia sí fue escuchada y fue inmediata, ¿verdad? Habían oraciones como la de Juan el Bautista que se le dijo que no. Y en la Biblia encontramos, y a través de toda la historia, encontramos que Dios responde las oraciones de acuerdo a su voluntad. La iglesia puede mantenerse también unida en base a la oración. La iglesia está orando y por eso es la razón que nosotros tenemos que enfatizar nuestro árbol de la oración, ¿no es cierto? Con el dado vamos a orar nosotros, de acuerdo pueden lanzarlo 2 o 3 veces. En este caso sale el número 8. Entonces nosotros enfatizamos que vamos a orar por las misiones o por el pastor de acuerdo a las necesidades. Hemos colocado pajaritos que ustedes encuentran en la tienda de dólar, ¿no es cierto? Para enfatizar que realmente las oraciones, ya hemos orado por esas y vamos a orar por las respuestas que dan las oraciones que nosotros tenemos. Este árbol de la oración lo vamos a tener durante todo el año, motivando a los niños que no importa la estación, siempre la oración debe florecer. También nosotros podemos usar papers. Tenemos las historias en el libro que siempre lo tenemos. En esta vez los papers van a ser de soldados. Vamos a tener suficientes soldados para necesitamos unos 6, unos 8 soldados que van a estar rodeando a Pedro. Tenemos el ejemplo de Jesús, que Jesús oraba, se daba un tiempo para la oración. Y tenemos a Rode, ella tenía fe, escuchó la voz de Pedro que tocaba la puerta, porque en la parte de la historia vamos a también colocar la figura de un ángel, ¿no es cierto? Tenemos que tener estos papers donde los ángeles vienen realmente a liberar a Pedro, ¿no es cierto? Un ángel viene a liberar a Pedro y entonces lo lleva hasta la calle y él va hasta donde se encuentran los hermanos orando. Era un grupo pequeño, no era una iglesia, era un grupo pequeño de hermanos que estaban orando. Y entonces nosotros podemos mostrar que a veces podemos orar, pero no tenemos la suficiente fe. Pero Dios entiende el pedido y Dios necesitaba que Pedro llegara a Roma y pudiera también predicar acerca de Jesús y escribir los libros de Pedro. También nosotros debemos hacer a los niños hablar cuáles eran las actitudes de los personajes de la historia. Tú puedes poner a Pedro y Herodes. Ambos eran judíos, ambos conocían de Dios, ambos habían conocido a Jesús.
Ambos sabían los milagros de Jesús, así que Herodes sabía. La única diferencia es que Herodes era el rey y él quería matar a los cristianos para ganarse la gracia y rechazó a Jesús. En cambio, Pedro fue discípulo de Jesús, confiaba en Dios, a pesar que negó a Jesús. Él se arrepintió y fue un discípulo de Jesús. Dios le dio una segunda oportunidad y él estaba dispuesto a morir, ¿no es cierto?, por Jesús. Entonces también podemos hacer una tabla comparativa acerca de la iglesia primitiva y nuestra iglesia. Nuestra iglesia, como hemos visto, guardaban el sábado, confiaban en Dios, oraban, ¿verdad? Y la diferencia es que nosotros tenemos hoy día la tecnología y la iglesia primitiva no tenía la tecnología, pero llegó a todas partes del Imperio Romano y también pasó la frontera del Imperio Romano, ¿no es cierto?, motivando a que nosotros tenemos que ser personas de visión, de llegar a todo el mundo con la predicación del Evangelio. Esta lección es muy importante, hermanas y hermanos, para los niños de los primarios, porque estamos enseñándoles lo que es la oración, las respuestas que hay, cómo el pueblo de Dios se une en base a la oración. También es importante utilizar, hermanas, el versículo de memoria, ¿verdad?, que va a enfatizar mucho la oración, y dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero en la iglesia hacían sin cesar oración a Dios por él. O sea, la iglesia se puede mantener unida a través de la oración, ¿verdad? Y Dios espera que los niños y los adultos también podamos nosotros tener una oración cada día, no solamente cuando hay problemas. Las oraciones son diarias y permanentes. Tenemos que ver la realidad. Enseñamos a los niños a orar, pero el niño realmente ora. Sabemos que en la escuela pública no pueden orar, los padres están muchas horas en el trabajo, los niños, las oportunidades de orar, hay que mostrar al niño que en cualquier momento, en cualquier lugar, nosotros tenemos que orar. Nosotros como maestros de primarios tenemos que entender que es más que enseñar una historia, es ayudarles a los niños a tener un estilo de vida de oración, que se ora siempre, no cuando el hermano se enferma. También tenemos que orar cada día y en los momentos difíciles. Para eso pueden estudiar el libro Hechos de los Apóstoles, donde ahí te van a explicar más cómo fue la situación de Pedro y la historia de la iglesia primitiva, el manual de los primarios y principalmente en la Biblia, e ilustremos. Si quieren las figuras, las láminas, nosotros podemos mandarles los materiales y escriben a Guíalos con Amor 2017 @gmail.com. Que Dios les bendiga. Gracias.